sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, recordemos que es este, es decir, el que va a estar enfrente del ángulo alfa, que es la letra B, tal como se observa aquí. ¿Cuál es la hipotenusa? Siempre va a ser el lado más largo. Entonces tenemos que el seno de alfa es B sobre A. Pasemos con el coseno. Tengo mi seno alfa, me dice que va a ser cateto adyacente, es decir, que va a ser el cateto que esté pegado o sea, que esté tocando con el ángulo alfa. Entonces es la letra C, tal como se observa aquí. Y luego tengo la hipotenusa, que recordemos que es el lado más largo, que equivale a A. Por lo tanto, coseno de alfa es C sobre A. Y finalmente tenemos el tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. Por lo tanto, el tangente del ángulo alfa es B sobre C, de esta manera. A partir estos tres que tengo aquí son las funciones más comunes, o sea, son las principales, pero existen lo que son sus funciones recíprocas, que técnicamente tenemos que el cosecante es la recíproca o sea, de la función seno. Yo puedo decir que seno de alfa es igual a dividir de esta manera y viceversa, perdón, así, cosecante, de esta manera. Lo mismo tengo que el coseno de alfa es el recíproco del secante. Y lo mismo con el tangente, es el recíproco del cotangente. Y si se dan cuenta, lo único que hace es intercambiar. Yo tengo que el seno de alfa es B sobre A y su recíproco es A sobre B. Exactamente lo mismo con el secante y el coseno. Tengo que el coseno es C sobre A, por lo tanto, el recíproco secante va a ser A sobre C. Y finalmente lo mismo para la tangente, donde tangente tengo que es B sobre C y su recíproco es C sobre B. Una vez que tenemos, aquí justamente está escrito lo que yo les había comentado, las relaciones que existen entre el seno, coseno y tangente y sus recíprocos. Aquí después tenemos, esto es un formulario, todo esto que está aquí es formulario acerca de la suma y diferencia de ángulos en doble ángulos y fórmulas de mitad de ángulos. Esto, bueno, voy a encerrar en un cuadro los que probablemente sean los más importantes, que personalmente considero que estos son los primordiales. Los demás pueden aprenderse, pero es horrible. Yo personalmente no sé esas fórmulas, aparte de estas dos que están ahí. Y esto, por lo menos para las becas, ya son extremadamente útiles y los demás pueden hacer por tanteo. Generalmente siempre están opciones múltiples. Si están sus posibilidades, si tienen memoria fotográfica, usen su capacidad para aprenderse todo el formulario, ¿sí? Pero personalmente, si son como yo, apréndanse por lo menos estas dos fórmulas que están ahí, ¿sí? Y bueno, esto lo único que nos va a servir es para nosotros operar en identidades trigonométricas, ¿ok? Esto de la función inversa sí es importante recordar. Entonces, vamos a introducir lo que era una función en donde el ejemplo más común es utilizar la máquina, donde yo tengo una máquina, introduzco una X en la máquina F y esto me da un resultado Y. Entonces, ¿qué es lo que me da la función inversa? Al revés. Yo tengo una Y, le vuelvo a meter en la máquina F a la menos 1 y esto me va a dar un resultado de X. Es decir, que yo quiero como retroceder en lo que había puesto en la máquina. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Supongamos que yo tengo el coseno de un ángulo ya, ¿verdad? Pero yo quiero hallar el valor de X. Entonces, lo que voy a aplicar son las funciones inversas y de esta manera voy a obtener los valores de X, es decir, los valores de los ángulos. Bueno, aquí hay una serie de ejercicios, vamos a probar algunas. Entonces, eh,
Voy a introducir una nueva página y voy a poner aquí en el primero, o sea, en el segundo, nos dice que nos da seno de alfa y esto es igual a 3/5. Nos pide hallar el valor de coseno de alfa más tangente de alfa menos seno de alfa. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Podemos utilizar la fórmula, o sea, la forma legal, la forma formal, por así decirlo, o podemos usar directamente la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Vamos a utilizar las funciones inversas para obtener el valor de alfa y luego vamos a cargar así como está en la calculadora, ¿sí? Entonces, si yo tengo seno de alfa, ¿cómo voy a obtener el valor de alfa? Utilizando la inversa. Entonces, seno a la menos 1 de seno de alfa. Y como recordemos que una igualdad se trata de una balanza, lo que hago en un miembro, hago en el otro miembro. Por lo tanto, aquí voy a aplicar también seno a la menos 1 en el valor de 3/5. De esta manera, seno a la menos 1 y seno se anulan, por lo tanto aquí me va a resultar simplemente en alfa. Y este seno a la menos 1 de 3/5 voy a meter así como está en la calculadora. Entonces, presiono la letra Shift, o bueno, primero busco en mi calculadora en dónde está la función seno a la menos 1. Entonces yo tengo que presionar Shift y poner de esta manera la función. Una vez que tengo esto, introduzco el valor, que es 3/5, y le doy a es igual. Y ahí me da un valor de 36,86, de este modo. Y entonces lo que ahora simplemente voy a hacer es utilizar este ángulo y voy a evaluar en toda esta expresión. Entonces voy a tener coseno de 36,86 grados más tangente de 36,86 grados menos seno de 36,86 grados. De esta manera. Entonces, introduzco esta expresión en la calculadora. Aquí lo que yo puedo hacer es, para utilizar todo el valor completo, puedo utilizar ANS, que lo que me va a dar es el número anterior de esta manera. Entonces, hago coseno de AMS más tangente de AMS menos seno, seno de AMS. Y esto le doy es igual. Y ya me da un resultado exacto que es 19/20. De esta manera. Y bueno, vamos a ver las opciones que teníamos. Bueno, no nos da opciones. Entonces, vamos a suponer que es correcto ese, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quieren ver otro ejercicio? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. ¿Pueden? Sí. Sí, ¿qué significa o qué es el sen a la menos uno? Justamente lo que aquí mencioné, y a cerrar la calculadora, es una función trigonométrica inversa. Es decir, a ver, ok, voy a poner aquí de esta manera. Entonces, yo tengo un ángulo alfa. Voy a introducir esto en mi máquina, que es seno, y esto me va a dar seno de alfa, de esta manera. Pero yo quiero ponerle que a mí ya me da esto, tal como se observó en el ejemplo. A mí me dio seno de alfa, pero yo no conozco el valor de alfa. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la inversa al seno, que sería introducir seno de alfa en la máquina seno a la menos 1 para obtener el valor de alfa, de esta manera. Entonces, esto es la función seno y esto es la función inversa. ¿Se entendió hasta ahí? Ok. Claudia, ¿tenés una consulta?
No, 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 no. A ver, vamos a mencionarlo otra vez, ¿sí? Hay que atender, ¿sí? En seno es la función primordial, ¿sí? Luego tengo la función, a ver, voy a poner f. Luego tengo 1/f. Esto es cosecante. Y f a la menos 1 es seno a la menos 1, ¿sí? Eso tienen que atender mucho porque no es como, o sea, las funciones trigonométricas no podemos tratar como si fuesen números comunes, ¿sí? No es que yo digo que en 2 a la menos 1 es igual a 1/2, ¿sí? Esto es equivalente para números reales, pero para funciones hay que atender bien la nomenclatura, ¿sí? A esto le conocemos como recíproco. Y a esto lo vamos a conocer como inversa. Entonces, el recíproco de seno es cosecante, pero la inversa del seno es seno a la menos 1 o arcoseno, su nombre real, ¿sí? ¿Alguna otra? O sea, ¿se entendió esto, estas diferencias? Entonces, si nosotros tenemos seno de alfa, aquí, seno de alfa, y queremos obtener el valor de alfa, tenemos que aplicar función inversa, que es seno a la menos 1. No sería cosecante. Eso es una función recíproca. Bueno, ¿quieren hacer otro ejercicio? Ok. em, Podemos hacer el 3 en donde tenemos, esto lo que nos pide es reducir esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es operar, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es el mínimo común múltiplo para juntar estas dos fracciones. Entonces sería multiplicar ambos denominadores, 1 más coseno de alfa por seno de alfa. Y ahora vamos a ir multiplicando todo. Entonces tengo aquí seno, bueno, voy a poner seno de alfa por seno de alfa, más 1 más coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. ¿Qué es lo que hice aquí? Fue juntar estas dos fracciones. Encontré el mínimo común múltiplo, que es esta expresión de aquí, y luego lo que hice es multiplicar así en cruz. Entonces, de esta manera junté ambas expresiones. Una vez que tengo esto, aquí resulta que va a ser seno por seno es seno cuadrado de alfa, más aquí voy a hacer una distributiva de esta manera, o esto es equivalente a escribir 1 más coseno de alfa al cuadrado. Entonces aquí puedo recordar el producto notable en donde es el primero del primero, o sea, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. De esta manera. Y obviamente en sí he dividido entre el denominador. Una vez que tengo esto, tengo que esto de aquí más esto de aquí es equivalente a 1 según el formulario, si es que está acá y no está acá. Bueno, le voy a comentar entonces. Se olvidaron de poner esa fórmula, pero esto se lo conoce como identidad pitagórica. Seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre da igual a 1. Pueden meter eso en su calculadora con cualquier valor de alfa y siempre le va a dar 1, ¿sí?
Entonces, eso de ahí me da 1. Por lo tanto, yo escribo esto como 1 más 2 coseno de alfa. De esta manera, después tengo aquí 1 más coseno de alfa por seno de alfa. Estos aquí, el 1 más 1 son términos semejantes, por lo tanto, puedo agruparlos y voy a tener 2 más 2 coseno de alfa, todo esto dividido entre seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Ahora tengo que el 2 y el 2 en este otro término son factor común, por lo tanto puedo sacar factor común 2 y voy a tener 2 por 1 más coseno de alfa dividido seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Y ahora, este factor de aquí se puede eliminar con el factor del denominador porque son iguales y va a resultar en 2 por 1 dividido seno de alfa. Y recordando las funciones recíprocas, tengo que 1 sobre seno de alfa es igual a cosecante de alfa, de esta manera. ¿Se entendió todo esto? Perdón por ser un poco desorganizado, ¿sí? Pero espero que se haya entendido. Ok. Y bueno, Profe, antes de sí, pasar, ¿podés explicarme otra vez el procedimiento del 2 más 2 coseno de alfa? esta parte podría ser. Sí. Ok. Bueno, aquí ocurre que tenemos, recordemos los casos de factorización. Factor común, es decir, todo aquel número o expresión que se repita en todos lados. Yo tengo aquí un término y aquí tengo otro término. Entonces, yo puedo decir que el factor común, es decir, el factor que se repite es el número 2. De esta manera, el 2 aquí y acá tengo el otro 2. Por lo tanto, lo que yo hago es decir, factor común 2 escribo de esta manera. Abro un paréntesis y empiezo a dividir todo entre mi factor común. Entonces, el primer término, que es el 2 voy a dividir entre el factor común, que es nuevamente 2 y me da un resultado de 1 que es justamente el que está aquí. Una vez que realizo eso, voy a hacer con el segundo término, que es 2 coseno de alfa, lo divido entre mi factor común, que es 2. Esto se va a ir de esta manera, por lo tanto el factor común es, perdón, el residuo, podemos decir que es el residuo, es coseno de alfa, y es justamente lo que está aquí. ¿Cómo puedo corroborar si ese resultado es correcto? Voy a hacer este 2, voy a hacer distributiva. Al realizar la distributiva me va a salir esa expresión que tengo aquí. ¿Respondí a tu pregunta? Ok. Y bueno, pasemos entonces ahora con esto, que son los signos de los cuadrantes. A ver, aquí ustedes pueden aprender esto de memoria, en donde tenemos el primer cuadrante, es decir, de 0 a 90 grados. Luego tenemos el segundo cuadrante, que es de 90 a 180 grados. Luego tercer cuadrante de 180 a 270. Y finalmente el cuarto cuadrante, que es de 270 hasta 360 grados. Las funciones trigonométricas van a tener estos signos según el cuadrante en el cual se encuentren. Pero mi recomendación es que ustedes relacionen de la siguiente manera. En el primer cuadrante, todas las funciones van a ser positivas. Todas son positivas. Ven, aquí lo pueden ver. Primer cuadrante, positivo, 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 positivo. Todos son positivos. En el segundo cuadrante, los únicos que van a ser positivos van a ser el seno y el cosecante. Solo estos dos van a ser positivos. Entonces, segundo cuadrante, seno y cosecante. Luego tenemos que en el tercer cuadrante es tangente y cotangente.
Esos van a ser positivos. Y en el cuarto cuadrante son el coseno y el secante. ¿Y cuál es la mnemotecnia que les quiero mostrar? Segundo cuadrante empieza con S mayúscula y el seno empieza con la S también. Entonces ustedes relacionen de esa manera. Segundo cuadrante empieza con S, por lo tanto, lo único que va a ser positivo es la función seno y su recíproco. Recordemos que el seno, o sea, que el cosecante es el recíproco de seno. Entonces, segundo cuadrante, solamente positivo, el seno de S mayúscula y su recíproco. Lo mismo con el tercer cuadrante. Tercer cuadrante empieza con T y la función que empieza con T también es tangente. Por lo tanto, digo que la tangente va a ser positivo, además de su función recíproca. Lo mismo con el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante empieza con C, por lo tanto, la función que va a ser positiva en el cuarto cuadrante decimos que es el coseno y su función recíproca. ¿Se entendió esto? Muy bien. Y bueno, una vez que tenemos esto, podemos realizar esto que es nuevamente una identidad, una expresión trigonométrica. Aquí está la resolución, voy a explicar evidentemente. Entonces, tenemos esta expresión de aquí y nos pide resolver o reducir todo esto. Yo tengo que la tangente es una división entre seno y coseno, de esta manera, tal como escribió en esta parte de aquí. También tengo que el cosecante es la inversa del seno, tal como se observa aquí, y que la secante es la inversa del coseno, de este modo. Una vez que yo tengo aquí, puedo aplicar la regla de los extremos, creo que se conocía. Entonces junto extremo con extremo, medio con medio, y multiplico. Todo lo que esté en el extremo va a ser el numerador. Todo lo que esté en el extremo, la multiplicación de los extremos va a ser el nuevo numerador. Y todo lo que esté en los medios va a ser el nuevo denominador. De esta manera. Una vez entonces que aplico la regla de la fracción compleja, voy a obtener esta expresión de aquí. Y ahí ya puedo simplificar. El seno se va con el seno, el coseno se va con el coseno. Entonces voy a tener 2 menos 1. Una vez que hago esta operación aritmética, voy a obtener que toda esa expresión se reduce a un simple 1. De esta manera. Y sería el correcto el inciso D. También, ¿qué podía hacer? Usar la calculadora. Entonces, bueno, yo voy a proponer un ángulo cualquiera. Voy a proponer un ángulo de 30 grados. Entonces, voy a abrir mi calculadora y voy a escribir toda esta expresión, ¿sí? En la calculadora no puedo poner eh, cosecante ni secante. Entonces, lo que voy a usar es 1 sobre seno, 1 sobre coseno. Entonces, aquí voy a escribir 2 por tangente de 30 por abro fracción y en vez de escribir cosecante voy a poner 1 sobre seno, es decir, en forma recíproca, porque la calculadora no tiene esas funciones, ¿sí? Lo mismo voy a escribir, en vez de poner secante voy a poner 1 sobre coseno. Esto me da 30, así. Salgo de toda la fracción y pongo lo que me queda, que es menos 1. Y le doy a es igual. Y directamente me da el resultado que es 1. Entonces, metiendo todo esto en la calculadora, probando con el ángulo de 30 grados, me da que el resultado es directamente 1. De esta manera. Siempre que utilicen esta técnica, prueben por lo menos con dos alternativas. Pueden probar con alfa igual a 30 y un alfa igual a 60 o 45 grados, ¿sí? De esta manera, nunca prueben con 0 o con 90 grados, ¿sí? Porque ahí puede haber algunos problemas, ¿ok? ¿Se entendió utilizando la calculadora? Siempre recuerden que el tiempo es algo que les puede jugar en contra, por lo tanto, siempre busquen optimizar en los ejercicios, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos
otro, otro ejercicio en donde lo que hace es siempre reducir todo entre senos y cosenos. Cotangente es lo mismo a escribir coseno entre seno. Después tengo que la secante era la inversa del, perdón, la recíproca del coseno. Cosecante tengo que es la recíproca del seno. Hago aquí la regla de la fracción compleja, extremo con extremo, medio con medio. Una vez que hago eso, voy a obtener esta expresión de aquí y a partir de ahí ya puedo simplificar de esta manera. Entonces me sale que aquí es, todo esto me da un 1, luego tengo el 1 aquí que está restando, que es este, por lo tanto es 1 menos 1 y el resultado aritmético va a ser igual a 0. Pueden probar nuevamente esto, pero debido al tiempo vamos a omitir, ¿sí? Así que como ustedes como tarea para optimizar su tiempo, prueben con 30 grados y alfa, no sé, 45. Y van a notar que siempre le va a dar 0, ¿sí? Luego tenemos, bueno, ahora vamos a entrar a lo que es particularmente los triángulos rectángulos. Entonces, en el triángulo rectángulo siempre se va a cumplir lo que es el teorema de Pitágoras, en donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, de esta manera. También existe la identidad en el que la suma de todos los ángulos, ya sea el alfa, el ángulo recto y el otro ángulo que llamémosle beta, va a dar 180 grados. Aquí lo que puso es directamente de esta forma, pero en cualquier triángulo general, llamemos de esta forma, alfa, beta y tita. Entonces, alfa más beta más tita siempre da 180 grados, de esta forma. Acá, para un triángulo rectángulo, este vale 90 grados. Entonces, digamos que beta es 90 grados, por lo tanto, esto yo puedo pasar a restar, y esto se reduce en que alfa más tita es directamente 90 grados, tal como aparece aquí. Y aparte de eso, también, como les mencioné hace rato, la hipotenusa A es siempre mayor que los catetos. Entonces, A es mayor que B y A también es mayor que C. Y bueno, esto es técnicamente lo que hace rato le hicimos, donde relacionamos las funciones trigonométricas con el triángulo rectángulo. Y bueno, entonces, a partir de esas funciones trigonométricas, nosotros conociendo uno de los datos, o sea, dos datos tenemos que conocer para poder obtener el tercer dato. Supongamos que nosotros tenemos el valor alfa y tenemos un lado. Por lo tanto, a partir de esos dos datos, yo ya puedo obtener el valor de B, el valor de la hipotenusa, etcétera. Siempre relacionando funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Y bueno, hagamos este ejemplo en donde vamos a interpretar el enunciado. Nos dice, un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados como se indica en la figura. Encontrar la altura h. Bueno, vamos a sacar los datos. Nos dice, estás en una estaca, está situado a 6 metros del poste del pie. Es decir, la estaca, esta es la estaca, está a 6 metros del poste. Que también nos dice que el cable está formando 60 grados con la horizontal. La horizontal, ¿qué sería? El piso. Entonces, el cable, voy a poner en otro color, el cable que ata la estaca y al poste está formando con la horizontal 60 grados, de esta manera. Y a partir de ahí yo ya puedo relacionar las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la función que me relaciona? Y bueno, ¿qué es lo que nos pide realmente? Nos pide hallar la altura del poste. Entonces, ¿qué es lo que nos relaciona esto? Bueno, Tangente sería. sí, porque vamos a sacar este triángulo rectángulo. Voy a hacer un zoom aquí, ¿sí? De esta manera.
Recordemos que este va a ser cateto, este lado de aquí también es cateto, y esta es la hipotenusa. Yo tengo este ángulo de aquí, que voy a llamar alfa, pero ya conozco que es 60. Conozco este cateto, y yo quiero el ángulo que equivale al otro cateto. Por lo tanto, la función, como mencionó la compañera, es la tangente, porque relaciona ambos catetos. Entonces, yo pongo aquí que la tangente de alfa va a ser opuesto, que vamos a llamarle h, porque es la altura, dividido el otro cateto, que es adyacente, que justamente vale 6 metros, de esta manera. Una vez que tengo esto, yo puedo decir que tangente de 60 grados es igual a h sobre 6. Este 6 que está aquí puedo pasar a multiplicar, por lo tanto, h va a ser igual a 6 por tangente de 60 grados. Ahora voy a meter eso exactamente como está en la calculadora. Entonces, 6 por tangente de 60 me da un resultado de 6 raíz de 3. H es igual a 6 por raíz de 3. Y veamos los enunciados, o sea, las opciones. Y coincidentemente es el resultado C. ¿Qué pasa si acá me salían otros números? Yo tengo que utilizar esta tecla. Si observan aquí, dice S, doble flechita D. O sea, S, flechita doble en ambos sentidos, D. ¿Qué me va a permitir esa tecla? Convertir números que están en forma de raíces o fracciones en números decimales. Entonces, yo presiono esa letra y me da en números decimales. Así que perfectamente entre las opciones puede estar en forma decimal, que también es un resultado correcto, de esta manera. Entonces, el resultado, el valor de la altura del poste puede ser 6 raíz de 3 metros o 10,39 metros, de esta forma. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde ahora vamos a interpretar nuevamente lo que nos dice el enunciado. Un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo, como se muestra en la figura. ¿Cuánto mide la distancia horizontal D entre la base del mástil y la sujeción del cable? Entonces, analicemos nuevamente el problema. Nos dice, el cable de sujeción se amarra a 15 metros del mástil, es decir, esto, de esta manera. Entonces, a 15 metros del mástil se agarra, o sea, se ata por él un cable. Después nos dice que eso está conectado al suelo y el cable que está en azul con el suelo forma un ángulo de 30 grados, de esta forma. ¿Qué es lo que nos pide hallar? La distancia que existe desde este punto de agarre hasta donde está el inicio del mástil, de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a hacer un zoom al triángulo que se forma, que es nuevamente rectángulo. Tengo este ángulo alfa, tengo esto que vale 15 y mi incógnita es esta D. ¿Qué vuelvo a aplicar? O sea, ¿qué magnitudes estoy relacionando? Nuevamente son las tangentes. Por lo tanto, vuelvo a utilizar la función tangente, perdón, los catetos. Por lo tanto, utilizo lo que es la tangente. Tangente del ángulo 30 es igual al opuesto dividido el adyacente, que es la D. Despejo esto, es decir, esto que está aquí va a pasar a multiplicar y esto va a pasar a dividir. Por lo tanto, D es igual a 15 dividido tangente de 30. De este modo, entonces vuelvo a meter esa expresión en la calculadora. Fracción, abro una fracción, escribo 15 y divido entre la tangente de 30 grados. Esto me da un valor de
15 raíz de 3 metros, o en decimales, 25,98 metros. De este modo. Y justamente aquí está en forma de raíz, por lo tanto, esa ya sería la respuesta inmediata. Y bueno, hasta aquí es todo lo que tenemos entre el contenido. No sé si quieren realizar más ejemplos o si tienen algunas dudas o quieren dejar hasta acá. Depende netamente de ustedes. Em, ¿Qué quieren hacer? ¿Podemos hacer uno y uno? Em, de los triángulos puede ser o de algún tema particular anterior. Uno de triángulo y uno del sistema sexagesimal. Ok, nuevamente tengo un material preparado con una cantidad excesiva de ejercicios y vamos a buscar una serie, ¿sí? Una serie de ejercicios que podamos hacer. Em, Vamos a hacer este 12 y bueno, aquí nos dice que el producto entre el secante y la tangente es mayor que cero, es decir, que es positivo. Y nos pide analizar el valor de x en cuál cuadrante puede encontrarse. Recordemos el tema de los signos y nos decía que en el primer cuadrante absolutamente todos son positivos. Entonces, todo lo que sea 1 probablemente ya sea una respuesta correcta, ¿ok? Y ahora vamos a analizar lo demás. Tenemos que esta expresión secante de x por tangente de x podemos escribir utilizando lo que es el coseno. Entonces tengo 1 sobre coseno por el seno de x dividido coseno de x. Entonces voy a tener seno de x dividido coseno cuadrado de x. Y bueno, acá, ¿cuál es la expresión, cuál es la función que me va a determinar el signo? Coseno cuadrado de x siempre va a ser positivo, porque está elevado al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, esto no nos importa analizar. Lo único que va a importar analizar es el seno. Y recordemos, el seno empezaba con S mayúscula. Entonces, ¿cuál es el cuadrante en el cual va a ser positivo? El segundo. Y obviamente el primero, porque en el primero son todos positivos. Entonces, de esta manera ya obtuvimos en dónde serían positivos. Y la respuesta correcta, por lo tanto, es el inciso D. Probemos otro ejercicio. Eh, a ver, probemos este 19. Nos dice, si alfa está en el tercer cuadrante, seno de alfa es negativo, o sea, es menos raíz de 3 sobre 2, quiere que hallemos el valor de la tangente de alfa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? El valor de alfa. Una vez que obtengamos el valor de alfa, vamos a evaluar en tangente de alfa. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento que nosotros estamos teniendo? Yo tengo seno de alfa, voy a introducir en la función inversa, voy a obtener el valor de alfa. Una vez que obtengo el valor de alfa, voy a introducir en la función tangente. De esta manera, esto sería el procedimiento que tenemos que seguir. Entonces, el primero es hallar el valor de alfa. Por lo tanto,
alfa va a ser igual a la inversa, seno a la menos 1 de raíz de 3, acá, menos raíz de 3 sobre 2. De esta manera. Esto introduciendo en la calculadora, seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2. De esta manera. Y nos da menos 60 grados. De esta forma. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a considerar simplemente con el valor absoluto. Es decir, en vez de considerar negativo, vamos a poner positivo. Entonces, vamos a hacer la suposición de que seno de alfa, perdón, el valor de alfa es positivo. Y vamos a usar después la mnemotecnia para determinar el valor real de la tangente. Entonces, nos dice que alfa es positivo, entonces 60 grados, pero nos dice que está en el tercer cuadrante. A ver, voy a entrar en esta imagen de aquí. Estoy buscando, aquí está. Acá yo tengo mi ángulo alfa. Nos dice que está en el tercer cuadrante, por lo tanto tiene que ser de esta manera. Tiene que estar aquí. El valor de la tangente en ese cuadrante era positivo. Por lo tanto, ya decimos que el valor de la tangente va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que teníamos que recordar. Y ahora lo que vamos a hacer es tangente de 60 grados en la calculadora. Tangente de 60 es igual a raíz de 3. Como en el tercer cuadrante es positivo, entonces la respuesta inmediata ya va a ser en raíz de 3. ¿Se Profe, entendió esto? una Sí, consultita. Entonces, cuando tenemos que guiarnos más por los cuadrantes que por el signo del dato que nos da. sí, porque viste que vos estás en el tercer cuadrante. El seno en el tercer cuadrante es negativo, pero la tangente es positivo. Entonces vos guíate nomás por el valor numérico y no por el signo, ¿sí? Una vez que vos introduzcas eso, acá me sale positivo, ¿verdad? Pero yo lo que voy a hacer, el resultado final va a estar determinado por el tema de los cuadrantes, ¿ok? Entonces yo digo, está en el tercer cuadrante la tangente obligatoriamente es positivo, ¿ok? Porque Ok, gracias. si yo tomaba aquí tangente de menos 60, probablemente me sale, ¿ves? Me sale negativo. Y eso no es la respuesta correcta, porque nos dice que alfa está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante siempre va a ser positivo, tangente y cotangente. Entonces, nunca se guíen por el tema de los signos, el signo de alfa, sino por en qué cuadrante se encuentre el ángulo. Probemos, busquemos otro ejercicio. Estos son identidades. Estoy buscando de triángulos, pero no hay, creo. Profe, ¿podrías pasar después de este en el grupo para practicar? Sí, sin problemas. Gracias. No tengo problemas de triángulos, así que veamos, no sé, veamos esto. Estos son ecuaciones en ecuaciones trigonométricas. No tengo problemas de ejercicios, por alguna razón no tengo en esto. Así que vamos a probar con esto, ¿sí? Bueno, aquí nos dice el menor valor positivo de x que verifica la siguiente ecuación. Entonces, ¿cuál es el camino más rápido? Probar cada uno de los valores, introducir en nuestra ecuación y ver cuál nos da cero. Ese es el método más rápido y el más, no sé, el más beneficioso para el tema de un examen, ¿ok? Pero vamos a probar resolver, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí una función seno, una función coseno. La, a ver, el camino para resolver esto es dejar solamente en una única función, en seno o en coseno. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo usar aquí? Yo tengo que esto está al cuadrado y esto está al cuadrado. Entonces voy a recordar la identidad
pitagórica, que me decía seno cuadrado de alfa de x, voy a poner aquí, más coseno cuadrado de x siempre me da igual a 1. Entonces yo voy a despejar uno de las funciones que tengo ahí, que puede ser seno o coseno. Entonces voy a tener que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces lo que hice fue esto, pasar a restar y despejé el valor, el coseno cuadrado de x. Una vez que ya tengo eso, entonces en vez, en vez de escribir esto, voy a escribir por todo esto que tengo aquí. Entonces esto va a resultar en 3 seno cuadrado de x menos, reemplazando por 1 menos seno cuadrado de x y menos 2 es igual a 0. Este menos 1 puedo distribuir en cada uno de los términos, entonces tengo 3 seno cuadrado de x menos 1, menos por menos es más, por lo tanto aquí sería seno cuadrado de x menos 2 igual a 0. Este que tengo aquí con este que tengo aquí son términos semejantes, por lo tanto los puedo sumar. Seno cuadrado de x más seno cuadrado de x me da 4 seno cuadrado de x. Y aquí menos 1 menos 2 es menos 3. Y aquí tengo una ecuación. Y solamente ahora ya tengo en función de seno. Por lo tanto, esto es muchísimo más fácil de resolver. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a despejar. Este término independiente voy a pasar a sumarlo. Por lo tanto, voy a tener 4 seno cuadrado de x es igual a 3. Este 4 que tengo aquí voy a pasar a dividir, a modo de que voy a obtener seno cuadrado de x es igual a 3 sobre 4. Una vez que tengo acá esto, yo lo que tengo aquí es el valor de seno cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hago? Aplicar la operación inversa al cuadrado, o sea, a la potencia, que es la raíz cuadrada, de este modo. Entonces aquí voy a tener seno de x es igual a más menos raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuál es lo que nos pide? El valor de x, pero yo tengo acá el valor de seno de x. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aplicar la inversa al seno, es decir, x va a ser igual a, y acá agarro cualquiera, puedo agarrar el positivo, idealmente agarro el positivo, entonces aplico seno a la menos 1 de más raíz de 3 sobre 2. Una vez que introduzco esto en la calculadora, voy a obtener shift seno, para poner seno a la menos 1, abro la fracción, raíz de 3 dividido 2. Y esto me da un valor de 60. X es igual a 60 grados. Entonces la respuesta correcta es la C. Que también yo pude haber hecho, evaluar todos estos valores, probar este, hasta que uno me dé 0. También perfectamente podía hacer y es lo que idealmente deberían hacer, ¿sí? Es algo cuestionable, pero es legal, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, queda 5 minutos. Bueno, realmente queda 15, sí, pero vamos a probar a hacer algunos más. A ver, voy a dejar de compartir un momento para buscar esto de años anteriores. ¿Tenés el ejercicio del año anterior? Porque yo no sé en qué grupo habrán mandado eso.
2025. Era un triángulo rectángulo, porque ahora, hasta ahora, con las definiciones que tenemos, con las que abarcamos el día de hoy, solamente podríamos ver triángulos rectángulos. Lo que estarían viendo en triángulos oblicuángulos tendrían que saber nuevos teoremas como el del coseno, el seno para poder abarcarlos. Y eso ya no van a estar viendo conmigo, ¿ok? Así que aquí hay uno, sí, encontré acá. Bueno, ahí volví a compartir, creo. Entonces, añadir aquí una nueva página. Encontré estos tres temas que son del año pasado. El primero es una identidad trigonométrica, donde tenemos toda esta expresión de aquí, y lo que vamos a hacer es empezar a reducir. Por lo tanto, vamos a empezar a reescribir todo eso en función de seno y de coseno. El primero sería 1 sobre coseno de alfa. Luego aquí tenemos otra vez coseno de alfa menos tangente. Tangente, recordemos que es seno de alfa dividido coseno de alfa. Todo esto está dividido entre cotangente. Cotangente es la inversa al coseno, por lo tanto es coseno de alfa dividido seno de alfa, de esta manera. Y finalmente en la última expresión tenemos seno de alfa dividido cosecante de alfa. Entonces sería seno de alfa dividido 1 sobre seno de alfa, de esta manera. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Podemos recordar que si aquí no tenemos nada dividiendo, es como que tenemos implícitamente un 1. Lo mismo aquí. Entonces, este de aquí voy a escribir de la siguiente manera, como si aquí existiese un 1 invisible, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para poder aplicar la fracción compleja en cada uno de los términos. Extremo con extremo, medio con medio, en todos. Entonces, en el primer término voy a tener 1 por 1 es 1, dividido, coseno por coseno es coseno cuadrado de alfa, menos, aquí tengo seno por seno es seno cuadrado de alfa, dividido, coseno por coseno, que es coseno cuadrado de alfa. Y luego tengo menos otra vez, seno por seno es seno cuadrado de alfa, dividido 1 por 1, que es 1. A ver, veamos otra vez aquí, ¿tenemos algo que podamos hacer? No. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Buscar relaciones. Yo tengo que esto aquí es secante cuadrado de alfa, menos esto de aquí es tangente cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa. Y bueno, hasta ahí es lo que pudimos reducir casi todo, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí es juntar todo esto en una única expresión. Entonces, voy a intentar probar eso. Voy a borrar todo esto. Lo que vamos a hacer es juntar estos dos, porque tienen denominadores comunes. Entonces, voy a tener aquí, como son denominadores comunes, puedo juntar aquí en una única fracción, coseno cuadrado de alfa. Aquí voy a tener 1 menos seno cuadrado de alfa, de esta manera. Y esto está menos seno cuadrado de alfa otra vez. Y acá lo que voy a hacer es, yo veo aquí que tengo un 1 menos seno cuadrado de alfa. Esto me recuerda un poco a lo que es la identidad pitagórica. Entonces vuelvo a escribir eso.
seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Qué es lo que voy a despejar? Coseno. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Y esto que está aquí es lo que está aquí. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a escribir coseno cuadrado de alfa directamente. Entonces voy a reemplazar. Esto va a ser coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Estos se van a simplificar, por lo tanto va a quedar 1 menos seno cuadrado de alfa y nuevamente me sale lo que estaba hace rato. Esto que está aquí es exactamente lo que está aquí. Por lo tanto, puedo poner directamente coseno cuadrado de alfa. Y si no me equivoco en algo, por aquí estaría la opción, que es el inciso C, de esta manera. Este método, o sea, aunque puede ser un poco, no es divertido, es largo y tedioso, porque te podés equivocar. De hecho, yo aquí casi me equivoco, porque hubiese dejado así como está. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Rápida y segura. Probar con ángulos. Voy a proponer alfa igual a 30, alfa igual a 45 y voy a probar con esos dos ángulos, voy a meter esta expresión así como está en la calculadora. Una vez que obtengo ese valor, ponele que me sale 3. Ponele, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar otra vez estas alternativas en cada una de las funciones que tengo aquí como posibles resultados. Aquí el valor que me dé el mismo que en esto significa que es la alternativa correcta. Puedo grabarles un video luego para mostrarles cómo se utiliza esto porque ya va a terminar el tiempo, ¿sí? Y quiero mostrar las otras alternativas. Pero es muchísimo más rápido y esto literalmente es una prueba y error. Vos probás, podés haberte equivocado, entonces empezás de nuevo o empezás desde donde crees que te hayas equivocado. Y bueno, pasemos a este último, antes de terminar. Aquí nos da, eh, tenemos dos catetos. Tenemos el cateto que mide 30 centímetros, tenemos otro cateto que mide 45 centímetros. Y nos pide hallar el ángulo C. Entonces, este sería el ángulo C. ¿Qué es lo que vamos a relacionar? Cateto con cateto. Entonces sería tangente. Tangente me relacionaba, tangente de C es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? 30 centímetros. ¿Cuál es el adyacente? 45. Recordemos, opuesto es el que está enfrente del ángulo, el adyacente es el que está al lado del ángulo C, de esta manera. Entonces, yo tengo que tangente de C es igual a 30 sobre 45. Yo tengo la tangente, pero yo quiero hallar el valor de C. Yo quiero hallar este valor. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Aplicar la inversa a la función tangente. Es decir, C va a ser igual a tangente a la menos 1 del valor 30 sobre 45. Esto meto directamente así como está en la calculadora. Entonces, abro Shift, tangente, pongo la función C tangente a la menos 1 y meto el valor 30 sobre 45. 45, ahí. Y esto me da un valor de 33,69 grados. Y voy a ver las opciones. Pero yo tengo aquí una notación extraña. Yo acá estoy usando decimales, pero aquí está escrito en grados, minutos y segundos. ¿Y cómo convierto esos decimales en grados, minutos y segundos? Con este botón que está al lado a ver, encima del que dice ENG. No sé si pueden ver cuál presioné. Aquí estoy presionando varias veces para que puedan visualizar. Con ese botón ustedes pueden convertir un número decimal en grados, minutos y segundos. Entonces, aquí yo tengo un número decimal, presiono eso una vez y me da directamente en grados, minutos y segundos. Entonces, el valor de C es 33 grados
41 minutos y 24,24 segundos. El que es redondito es grados, el que es un pusó es minutos y el que es dos pusos son segundos. De esta manera. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Sería la A, es el más cercano. Acá lo que hizo, en vez de poner coma 24, le puso 24 directamente. Pero esa sería la alternativa más adecuada, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió esto? Sí, claro. O sea, yo no puedo mandar el link, así que con el coordinador coordinadora le voy a preguntar, ¿sí? ¿De qué sección serías vos, Gaby? O sea, voy a intentar hablar, o sea, le voy a preguntar al coordinadora, para poder mandar el link, porque yo, o sea, yo no puedo compartir eso, creo. Así que, o no sé Profe, si alguien, disculpe, si en la sesión 2 también pueden compartir, por favor. sí, yo soy de la sección 2 del Ya- turno tarde. Sí, Yo sí, estoy en dale, ese, dale. y Gaby lo que no sé en qué grupo estaría, por eso le estoy consultando. Y bueno, sí, ¿alguien habló? Y bueno, entonces, ¿les parece si dejamos hasta acá? Si es que nadie más tiene alguna duda, consulta, o si tienen alguna sugerencia. Una Y última duda, profe. sí, adelante. Entonces, en el caso de las identidades que acabamos de realizar ahí arriba, para verificar más rápido tenemos que utilizar sí o sí esos dos ángulos, el Ustedes 30 y pueden, el 45. ustedes pueden probar con cualquier ángulo. Lo importante es que siempre sea el mismo. A ver, vamos a probar con un ángulo. A ver, vamos a probar con una función seno cuadrado de x más coseno. Así, esta función sencilla, ¿sí? Entonces, yo no sé qué expresión voy a obtener al reducir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? X igual a 45, x igual a 60. Yo puedo probar x igual a 89, x igual a 900, cualquier número yo puedo probar. Lo importante es que siempre mantenga eso, ¿sí? Entonces yo, así como está, voy a evaluar. Entonces voy a tener seno al cuadrado de 45 más coseno de 45. Lo importante es que si yo voy a usar la alternativa de 45, acá tiene que ser 45, acá también tiene que ser 45. Entonces pongo seno de 45, esto elevado al cuadrado, más coseno de 45, de esta forma. Y eso ya me da un valor. Y a ver, ponerle que ahí yo tengo una serie de alternativas. Em, Ponerle que acá me salía que el valor es seno al cubo de x. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a probar. La opción A me dice que una posible respuesta es seno al cubo de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner seno del mismo valor que probé, que es 45, y esto le elevo al cubo. Y bueno, este valor de hace rato, al evaluar me salió 1 más raíz de 2 dividido 2. La alternativa A, seno de 45 al cubo, me sale raíz de 2 sobre 4. Si se dan cuenta, estos valores son diferentes. Por lo tanto, la alternativa A no es la correcta. Porque si es una identidad, significa que lo que yo hice fue operar, pero siempre manteniendo exactamente los mismos, ¿sí? Recuerden que es una igualdad, nunca se ve alterada, siempre está balanceado. Por lo tanto, si yo llego a hacer operaciones,
el resultado en teoría tiene que ser el mismo. Siempre me tendría que salir esto, que es 1 más raíz de 2 sobre 2. Pero si yo hago la alternativa A, me sale otro valor que nada que ver. Entonces yo ya descarto ese valor. Y bueno, o sea, la forma en que ustedes puedan saber es probar ángulos notables. ¿Cuáles son esos ángulos notables? Puede ser x igual a 30, x igual a 45, x igual a 60. Esos son los más comunes, que no hay que usar casi, o sea, que no es recomendable usar. Que no es recomendable, x igual a 0, x igual a 90, x igual a 180 y x igual a 360. Eso jamás de los jamases hay que usar, ¿sí? Porque hay funciones en las que si yo les meto 0, me va a dar mat error, ¿ok? A ver, a ver, vamos a probar tangente. Tangente de 90 me da mat error. Por eso, justamente, nunca hay que usar esta serie de números, porque pueden generar mat error, ¿sí? Siempre utilizar esto. Estos son las viejas confiables, ¿ok? Y bueno, eso fue hasta ahora. Esta es la última clase que tienen conmigo. Así que les agradezco por estar aquí, espero que le haya podido ser de ayuda. Y bueno, ya no voy a estar con ustedes, voy a estar en otra sección, así que les abandono. Fue un placer y me alegra un montón que me hayan llegado sus mensajes diciendo que me entendieron muy bien y que eso, porque si se dan cuenta, si ven videos que están en el canal de Seunira, yo había enseñado también, pero ahí era un completo desastre. Así que el hecho de que me están diciendo ahora que expliqué muy bien me hace muy feliz, ¿ok? Y eso, voy a estar en la sección 3 del turno mañana. Voy a estar enseñando geometría analítica y cálculo. Yo soy especialista en cálculo, así que si les interesa. Y eso. Y bueno, eso fue todo. Así que muchas gracias y gracias por creer que enseño bien. Chao. Chao, profe. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. En la sección 3 del turno mañana, de 10 a 12 creo que es. Igual siempre recuerden que pueden escribirme, por más que ya no voy a ser su profesor, pueden escribirme sin ningún tipo de problemas. Yo siempre, o sea, yo nunca voy a tener problemas en ayudarles a ustedes. En aquel entonces yo fui ustedes y le molestaba muchísimo a los profesores de castellano porque yo no sé hablar. Así que ustedes si no entienden algo de castellano, sin problemas, escríbanme nomás, ¿sí? Y bueno, chau, chau. Sí, Marcos, ¿tenés alguna pregunta? ¿O fue un error? Sí, decime.
Marcos, ¿tenés alguna consulta? Mañana es un día libre, sí. Entonces, el lunes yo voy a estar enseñando, si no me equivoco, en la sección 3 del turno tarde. Em, o sea, voy a mandar ahora los materiales, los apuntes de esta clase y escribime, ¿sí? Entonces yo voy a consultar con el coordinador de la nueva sección si es que pueden ingresar ciertas personas y entonces le voy a avisar a todos los interesados, ¿ok?